Sí, póngale lo que le pongan. La planta siempre va a estar absorbiendo. Pero eso sí, póngale lo que le ponga en solución. ¿Sí? Recuerden que les hablaba de una solución nutritiva, un solvente universal que es el agua y todas las sales, que entonces si están en solución, la planta los va a tomar por gradiente de concentración y por muchas otras cosas, ella los va a tomar. ¿Sí? Por eso existe la biorremediación. No sé si han leído un poquito de ello. Si no han leído un poquito de biorremediación, entonces apunten. Biorremediación. Y vayan leyendo un poquito de esto y verán lo interesante que es. Es bien interesante, por eso a veces decimos, uy, por favor, no, hagan un análisis de suelos o hagan un análisis de metales pesados o tengan cuidado donde se cultiva. ¿Por qué? Porque es que hay muchos suelos contaminados, entonces viene la gente y cultiva sin un análisis de suelo, cultiva, no sé, como quiera, y muchas de las plantas que llega al mercado puede tener metales pesados, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es contaminando a las personas, y a veces hasta intoxicaciones se han podido dar, y esto no es que, uy, me comí algo intoxicado y, uy, me morí, o no, ya me salió cáncer, no. Esto es con el tiempo. Esto es con el tiempo porque se va bioacumulando. Es con el tiempo. Entonces, con el tiempo que van bioacumulando, es que después se van a ver las afecciones en salud. ¿Sí? Ok, muchachos. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? Pero no conforme a lo que dijo ayer sobre el nitrito, que era tóxico, algo otra nutriente que sea tóxico. Sí, realmente, bueno, esto lo vamos a decir después, pero realmente, pues como se presenta la oportunidad, existe un dicho, bueno, que siempre decían mis viejitos profesores que quiero mucho y respeto. Nada es tóxico, todo es tóxico de acuerdo a la dosis, ¿sí? Nada es tóxico, todo es tóxico de acuerdo a la dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que aún un nutriente esencial puede ser tóxico para la planta, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado con las aplicaciones y debemos tener mucho cuidado de hacerlas con, con el requerimiento nutricional de una planta, de hacerlas de acuerdo a qué nos dice el análisis de suelo, qué es lo que nos muestra, cómo está ese suelo, ¿sí? Entonces, todo puede ser tóxico. Sin embargo, tenemos unas que siempre las marcamos ahí como tóxicas, ¿sí? Siempre estamos marcándolas como tóxicas y que son como las mínimas que deberían ustedes saber. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos nutrientes benéficos. Pero una que siempre decimos, uy, tengan cuidado, es el aluminio, ¿sí? Más que todo en suelos que tienen mucho hierro, óxidos y sesquioxidos de hierro. Entonces, tienen unos pH extremadamente ácidos, se eleva muchísimo la solubilidad del aluminio, se eleva muchísimo la solubilidad del manganeso, recuerden manganeso, un micro. Tanto se eleva que puede ser tóxico para la planta, ¿sí? Aparte de que pues tanta cantidad ya empieza a reaccionar y a hacer algunos antagonismos. ¿Ok? ¿Algo más, Isaac? Ok. Bueno, entonces les iba hablando de estos dos personajes. Voy a minimizar aquí para que se pueda ver. De estos dos personajes. Entonces los dos sí, los dos tienen cosas muy en común, fueron químicos alemanes, pero los dos hicieron cosas bien diferentes en cuanto a qué, bien diferentes en cuanto al aporte que nos dejaron, ¿sí? Bien diferente. ¿Por qué? Porque es que uno, Houston Bolivin, era muy mercantilista, ¿sí? En cambio,
Julius Hensel era más humanista, ¿sí? Era más a no tanto al dinero, sino más a ayudar a la gente. Entonces, por eso es que él es nombrado como el padre del movimiento de la mineralización de suelo o la remineralización de suelo. Por favor, copien esas palabras para que consulten. A remineralización de suelo, ¿sí? Entonces, siempre está esto de que causa también mucha curiosidad y de pronto ya consultando mucho más la vida de cada uno de ellos y sus aportes, entonces se puede deducir o se puede también como saber por qué. Dice que mi conexión de internet es inestable. Ok. Se puede saber por qué Julio Hensel, de acuerdo a todas las historias y de acuerdo a todos los libros muy conocidos, entonces él murió en paz. Él murió en paz porque supo que hizo mucho por la humanidad, porque supo que hizo por el campesinado. Pero Justin von Liebig, primero pues se suicidó a los 73 años. Pidió perdón a la humanidad por el daño que había hecho. ¿Sí? Y pues tenemos repercusiones con esos daños todavía. Muchas repercusiones. Esto, para que lo entiendan más a fondo, tendrían que leer bastante. Y si a alguno le interesa, entonces yo le puedo proporcionar muchísimo material para realizar ese tipo de lecturas, ¿ok? Bueno, Julio Hensel, entonces, padre de la mineralización de suelo o de la remineralización de suelo. Aquí hablamos un poquito entonces de Julio Hensel. Él dejó varios libros que llaman Panes de Piedra, ¿sí? Panes de Piedra. Él descubrió que simplemente moliendo la piedra, pulverizando las piedras, entonces se podría remineralizar el suelo. Cuando hablamos de remineralizar el suelo, estamos hablando de devolverle los minerales que ya han sido quitados por extracción de cosecha o que simplemente han sido quitados o modificados por la mano del hombre porque hace malos manejos del suelo, entonces no permite unas extracciones más equilibradas, no le aporta al suelo, sino que solamente piensa en sacar y nunca en poner. Y en ocasiones se cree que el poner o fertilizar con síntesis química, entonces ya está, no necesita más nada el suelo y eso es falso, ¿sí? Por el contrario, la síntesis química le causa mucho daño al suelo a largo plazo. ¿Que se produce? Sí, se produce. ¿Que se produce más rápido que con abono orgánico? Quizá también sí, pero a largo plazo es mucho más costoso y no hablamos solamente de costos económicos, sino que hablamos de costos medioambientales, los cuales nuestras generaciones y hasta nosotros mismos estamos pagando entonces ahora por todo ese mal manejo. ¿Sí? Entonces esta remineralización de suelo, lo que trata es eso, de tener algunas rocas, pero son rocas también, son rocas estudiadas, son rocas que tengan los nutrientes que requiere nuestro suelo. Entonces ahí también vamos y hacemos un análisis que tiene mi suelo, qué roca podría ser la mejor. Y de esa forma entonces hacemos una remineralización de suelo. De esto hay mucho material también en la web, muchachos. Hay muchos videos, especialmente en México, de gente que explica y que da testimonio de toda la remineralización de suelos que puede estar haciendo. Por ahí les voy a compartir algunos. Entonces, él ayudó muchísimo al campesinado. ¿Por qué? Porque es que el decirle a un campesino, vea, usted puede remineralizar su suelo, obtener excelentes cosechas, pero sin comprarle a ninguna multinacional. Entonces, eso no es negocio para nadie, ¿cierto? Eso no es negocio para nadie.
Por eso es que mucha gente lo que hizo especialmente, la gente que más nos ha como, ¿cómo les digo yo? Como monetizado, como esclavizado mundialmente. Entonces, muchas de esas personas no les convenía lo que Julio Hensel estaba haciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Quemaron sus libros, lo persiguieron, hicieron muchísimas cosas, pero gracias a Dios que no quemaron todos los libros de él. Y también hay unos guerreros verdes que realmente son guerreros, pero son guerreros de la humanidad, son guerreros de la naturaleza. Es un grupo, es un grupo de personas que han liderado todo este movimiento de guerreros verdes, están por muchos países, especialmente en México, y ellos han venido a enseñar cómo funciona todo esto. Entonces, cuando uno empieza a entender por qué remineralizar un suelo es mucho mejor que estar aplicando fertilizantes de síntesis química, va a entender cómo producir sustentable y sosteniblemente, ¿sí? Va a irlo entendiendo y ese también es uno de los objetivos de la clase, que ustedes vayan comprendiendo el por qué, que el fertilizante de síntesis química sí nos puede ayudar manejándolo racionalmente, pero paulatinamente hay que irlo quitando cada vez más de las producciones, ¿sí? Primero, no solamente por el daño que hace medioambiental, sino también por la dependencia que nos genera tener que ir a una agropecuaria a comprar o a tener que simplemente estar supeditado a estar esclavizado, por así decirlo, a estar comprando para poder producir. Que usted con conocer, con estudiar la composición de una roca, la pueda moler, la pueda aplicar a su suelo y usted vea unas cosechas increíbles después de que hay una reacción buena, después de que usted tiene en cuenta que los trabajadores gratuitos, le llamo yo, que son los macro, meso y microorganismos. Entonces, después de que usted entiende todo esto, todos esos procesos, de que no es solamente aislada la producción, de que no existe solamente fertilidad química, sino que existe fertilidad biológica y fertilidad física. Entonces, después de que usted va comprendiendo todo este tipo de cosas, usted se va creando una postura, pero tiene que ser una postura crítica y una postura sustentada, ¿sí? Una postura sustentada, ¿ok? De eso se trata. Entonces yo los invito a leer un poco sobre esto, porque como les decía, mucho de lo que uno va entendiendo también depende de la formación de las personas, ¿sí? Mucho depende de la formación de las personas y yo tuve la fortuna de tener una formación mucho más humanizada, mucho más como queriendo la naturaleza y no solamente explotándola y dejarla como sea, como muchos, lamentablemente muchas agrónomas o agrónomos hacen, explotan un lugar y luego simplemente lo dejan ahí sin ningún tipo de fertilidad y se van a explotar otro. Entonces, de eso no se trata porque de eso está ya cansado no solamente la humanidad, sino también el medio ambiente, ¿sí? Se trata de que nosotros aprendamos a producir sostenible y sustentablemente. ¿Y cómo se logra eso? Pues lo van a ir ustedes deduciendo con muchas de las cosas que les digo, pero también me gustaría que muchas de las cosas que les digo las rebatan. Digan, bueno, ¿por qué sí esto? ¿Por qué no esto? Yo creo esto, pero susténtamelo. ¿Qué has leído? ¿Qué investigaciones, qué artículos científicos me pueden decir qué es lo mejor? ¿Sí? Ya hay muchísimas investigaciones que te dicen que todos los GI, que son los gases de efecto invernadero, se aumentan cuando continuamos con este tipo de agricultura convencional. Entonces, ¿por qué la tenemos que continuar si nos están diciendo toda la investigación, si nos está diciendo todo el calentamiento, si nos están diciendo todos estos eventos climatológicos extremos, que estamos mal? Entonces, el ser humano es un poquito como terco, ¿no? Pero muchas veces puede mucho más lo mercantilista
que realmente lo que nos está mostrando la naturaleza que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, los invito a leer si quieren de un poco de esto. Ahora podemos ver cuál fue el primer fertilizante. Entonces, fue creado a principios del siglo XIX como superfosfato normal. ¿Sí? ¿De dónde se sacaba cuál era como su materia prima? Se trataban los huesos con un ácido que se llama ácido sulfúrico. Y entonces eso, el resultado de eso, ¿qué iba a aportar? ¿Sí? ¿Qué iba a aportar si era superfosfato? ¿Qué nutriente iba a aportar si era superfosfato? Fósforo. Muy bien, fósforo. Ok, muchachos, entonces se nos está acabando el tiempo. Quisiera escucharlos. Después vamos a seguir con estas fuentes nitrogenadas. Quisiera escucharlos, entonces, ¿tienen preguntas? ¿Qué les ha parecido? No sé, ¿quieren que les proporcione también lecturas de otros tipos de cosas? Que siempre obviamente van a estar totalmente con la clase. Y no sé, preguntas, comentarios. No todos al tiempo, porque es que así no se puede. Les voy a dejar algunas lecturas para que vayan como comprendiendo un poquito más, ¿sí? Pero tienen que hacerlas, porque si ustedes no leen, ustedes siempre van a creer solamente lo que alguien les diga. Y respecto a eso, necesito que se pongan a leer del cobalto, para que mañana me digan qué. ¿Sí? Ok, muchachas, entonces no tienen muchas ganas de hablar, tienen frío. Bueno, yo también tengo frío. Entonces, nos vemos mañana si Dios permite. ¿Listo? Vamos. Listo, Bueno, máster. ¿listo? Bien. Gracias. Bueno, Nos vemos, máster. ok, un gusto.